Listo. Voy a compartirle nuevamente el documento. Ya, confírmeme si ve el documento. Sí. Sí. Gracias, joven. Listo. Segunda ley de Newton. Enunciado. Dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. El análisis, mire, lo que está en palabras, acá tengo en símbolos. Esta letra griega alfa significa proporcionalidad. Si yo comparo numerador con numerador, es directamente proporcional. Si yo comparo numerador con denominador, es inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo leo esto? La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional al valor de su masa. ¿Sí? De aquí, esta proporcionalidad se destruye introduciendo una constante y se convierte en igualdad. En este caso, la constante vale 1 y me queda que la aceleración de un cuerpo es igual a la fuerza neta sobre la masa. Si de esta fórmula despejo fuerza, F es igual a masa por la aceleración. Pero esta no es cualquier fuerza, es la fuerza neta. Y esta es la segunda ley de Newton en forma simbólica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí están las referencias. F con flecha significa fuerza neta, M es la masa del cuerpo y A es la aceleración. Como es vector, tiene módulo, dirección y sentido. El módulo es la misma letra pero sin la flecha, mire. Y es igual al producto del escalar masa por el módulo de la aceleración. La dirección y sentido es la misma que de la aceleración. Dirección y sentido de la fuerza se refiere, ¿no? Y aquí tengo los vectores unitarios para indicar esta situación. Unitario de la fuerza es igual a unitario de la aceleración. Los unitarios me indican dirección y sentido. La fuerza neta significa fuerza total o fuerza resultante, por lo que la ecuación anterior también puede escribirse así, mire. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Segunda ley de Newton en forma simbólica. Obviamente la sumatoria de fuerzas es igual a la suma de las fuerzas parciales, ¿no? Suma vectorial. Mire, de lo cual podemos concluir que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda ley en el cual la aceleración es nula. Mire, esta es la segunda ley de Newton. Si la aceleración vale 0, este término se me haría 0 y llegaría acá. Sumatoria de fuerzas igual 0. Y es la primera ley de Newton en forma simbólica, mire. Entonces, segunda ley de Newton, primera ley de Newton, en forma simbólica. Las unidades de fuerza en los diferentes sistemas. En el sistema internacional, mire, partimos de la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Y reemplazamos unidades, mire. La masa se mide en el sistema internacional en kilogramos, la aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados. El producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado me da el newton, simbolizado con la letra N mayúscula. En el CGS, sexagesimal, partimos asimismo de la ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración, reemplazamos unidades, la masa en el CGS se mide en gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo cuadrado. El producto de gramo por centímetro sobre segundo cuadrado me da una nueva unidad llamada la DINA. No hay simbología, se le escribe DINA. Estos son los dos sistemas más utilizados, ¿no? Los de acá a manera de información. En el técnico, sistema técnico, mire, la masa se mide en UTM. ¿Qué es UTM? Unidad técnica de masa. La aceleración se sigue midiendo en metros sobre segundos cuadrados. El producto de UTM por metro sobre segundo cuadrado me da lo que se llama el kilogramo fuerza, que lo puedo escribir así o lo puedo escribir con la flechita en la parte superior. Significa lo mismo, kilogramo fuerza. En el sistema inglés, la masa se mide en slug y la aceleración se mide en pie. FT es pie, pie sobre segundo cuadrado. El producto de slug por pie sobre segundo cuadrado me da lo que se llama la libra fuerza, que lo puedo simbolizar así o con la flechita en la parte superior. Se lee lo mismo, ¿no? Libra fuerza, libra fuerza. Ahí tengo los 4 sistemas
eh, para la fuerza, sistemas de unidades, ¿no? Equivalencias, mire, 1 kilogramo es 1000 gramos, un UTM, una unidad técnica de masa, 9,8 kilogramos, un slug, 14,59 kilogramos, un newton, 10 a la quinta dinas, 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtones, y una libra fuerza, 4,45 newtones. Estas equivalencias nos pueden servir para transformar de un sistema a otro. Tercera ley de Newton, ley de la acción y reacción. Enunciado. Las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias. O también el enunciado puede ser que a cada acción siempre se opone una reacción igual. El análisis de esta tercera ley de Newton, mire este gráfico, consiste en un sistema de dos cuerpos, un cuerpo A, un cuerpo B. El cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que se le simboliza así, y el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, que se le simboliza así. Este menos quiere decir que tiene la misma dirección, pero sentido contrario. La una se llama se llama acción, F sub AB, fuerza que el cuerpo A ejerce sobre el B, esta es la acción, y la otra es la fuerza de reacción. Aquí me faltaría ponerles el signo menos, ¿no? Ya. Las dos fuerzas constituyen lo que se llama fuerzas de interacción. O como se dice comúnmente, ¿no? A toda acción siempre existe una reacción. Esta es la tercera ley de Newton. Condiciones de equilibrio de una partícula. La condición única y suficiente para que una partícula esté en equilibrio es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Pero como la fuerza en el plano puede descomponerse en el eje X y en el eje Y, tengo las condiciones particulares, mire. Sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. La primera es la condición general y las otras dos son las condiciones particulares. ¿Para qué? Para que una partícula esté en equilibrio. Diagrama de cuerpo libre, simbolizado con las letras mayúsculas DCL. ¿Sí? Cuando yo diga DCL, me estoy refiriendo al diagrama de cuerpo libre. Ayúdenme con la lectura, por favor. Génesis, lea, duro, duro. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto. En el caso de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de los ejes X e Y, para lo cual es importante escoger un punto en el cual todas las fuerzas estén actuando. Correcto. Entonces aquí están las iniciales, ¿no? DCL, diagrama de cuerpo libre. Aquí está la definición del diagrama de cuerpo libre. Es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ese es el diagrama de cuerpo libre. En el módulo, usted tiene paso a paso de cómo dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo lo voy a indicar acá con estos ejemplos, ¿sí? Coja una hoja, por favor. Coja un lápiz, un esfero, y vamos a hacer en vivo y en directo los diagramas de cuerpo libre de algunos sistemas. De momento, usted va a aprender a cómo dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos con el primer ejercicio. Sencillo, mire. En el siguiente sistema, mu sub c es diferente de 0. Esta condición me está indicando que existe rozamiento. ¿Ya? Plano horizontal, mire. ¿Sí? Entonces, para dibujar el diagrama de cuerpo libre, bueno, aquí el cuerpo tiene una masa m, pongámosle masa m. Usted tiene que hacer lo siguiente. Voy a hacerle acá, vamos haciendo, por favor. Pone solución. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Sí, dice que para dibujar un diagrama de cuerpo libre, primero usted dibuje los ejes de referencia. Diagrama de cuerpo libre, DCL. Como es plano horizontal, el eje vertical es el convencional. Es el convencional, mire. Que siempre le pone acá arriba más Y. Es muy importante poner hacia dónde son los ejes positivos, ¿no? Más Y.
Si acá es más Y, ya sabemos que en el otro sentido es menos Y, ¿no es cierto? Ahora analiza hacia dónde se mueve el cuerpo. Si la flecha está a la derecha, esta fuerza, quiere decir que el cuerpo se va a mover a la derecha. ¿Sí? Entonces, el eje más X dice que coincide con el avance progresivo del movimiento. Entonces, al eje más X le dibujamos a la derecha y coincide con el convencional, ¿no? ¿Qué pasa si la fuerza hubiese estado al otro lado? Entonces, el eje más X debería haberle puesto acá, porque hay una regla para este tipo de ejercicios que dice que uno de los ejes positivos coincide con el avance progresivo del movimiento. Ya, una vez que dibuja los ejes, en el origen del sistema de coordenadas, considerando que el cuerpo es una partícula, le ubica, mire, observe. ¿Ya? Y a partir de ahí vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan en este cuerpo. Voy a cambiarle de color para dibujar a las fuerzas. Pongámosle un color azul. Ya. Vamos a dibujar todas las fuerzas. Primero está F, que se le visualiza ahí en el gráfico. Esa F, en este caso, coincide con el eje más X, ¿no? Le hago una flechita para acá. Mire. Y le pongo F mayúscula. ¿Ya? Aquí tengo áreas en contacto. Si es que hay áreas en contacto, se generan dos fuerzas, la normal y el rozamiento. La normal siempre se le dibuja sobre el eje más Y. Es un tips para dibujar a la normal. La normal siempre sobre el eje más Y. ¿Sí? Acordarás eso. Y si el cuerpo tiene masa, la masa genera peso, fuerza vertical dirigida hacia abajo. M por G. Y como hay rozamiento, si el cuerpo se mueve a la derecha, el rozamiento es a la izquierda. Entonces, para acá le dibujamos a la fuerza de rozamiento. Y le ponemos F sub C. Listo. A la fuerza de rozamiento se le suele dibujar en esta partecita de acá abajo para indicar que está entre las superficies enfrentadas, ¿no? Por eso le dibujé acá abajo, ¿sí? Y hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre de este sistema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Cópiele que voy a borrar y voy a hacerle aparecer el que ya tenía, ¿no? Sí. Listo. Ahí tiene, mire. El diagrama de cuerpo libre. Lo que ya indiqué paso por paso. Aquí me faltaría poner solo DCL. DCL. Diagrama de cuerpo libre. Ya, vamos con el segundo. ¿Puedo continuar? Hablen. Sí, dicen. Ya. Segundo ejercicio, mire. En el sistema, asimismo dice que sí hay rozamiento, ¿no? Mire. Ahora, sigo en plano horizontal, pero la fuerza ahora tiene una inclinación teta respecto a la horizontal. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo también tiene una masa M, pondré ahí la masa M, ¿no? Sí, entonces voy a cambiarle de color para dibujar los ejes. Pongámosle un color negro para los ejes. Ya. Entonces, mire, usted pone solución, vamos a poner solución y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Vaya haciéndole, por favor, para que aprenda. Pone diagrama de cuerpo libre. Nuevamente dibujamos los ejes igual que el ejercicio anterior. Un eje vertical, que es el convencional. Ponemos más X, perdón, más Y acá arriba. Y el más X acá, ¿no? Coinciden con los convencionales. Ya, más X. Cojo al cuerpo y le dibujo en el origen del sistema de coordenadas, considerándole que es una partícula, y dibujamos todas las fuerzas. Cambiémosle de color, pongámosle un color rojo para las fuerzas.
Primero está F con esta inclinación, ¿no? Que puede ser cualquier valor, 30 grados, 20 grados. De manera general está el ángulo teta. Le dibujamos a la fuerza con esa inclinación, F, mire. Y aquí le pondremos el ángulo. Cabe indicar que cuando le dé el valor del ángulo, no hace falta medir exactamente con graduador, al ojo del operador nomás. Aquí tengo áreas en contacto, se genera la normal siempre sobre el eje más Y. Ahí tengo la normal. ¿Ya? El cuerpo tiene masa, la masa genera peso, fuerza vertical dirigida hacia abajo, mg. ¿Ya? Y como dice que hay rozamiento, si el cuerpo se mueve a la derecha, el rozamiento es a la izquierda. Ahí, mire. FC. La regla dice, aquellas fuerzas que no estén sobre los ejes o no coincidan con los ejes, se proyectará sobre estos para encontrar sus componentes. Y me doy cuenta que esta F no está sobre los ejes o no coincide con los ejes. Le proyecto para acá hasta que tope el eje más X y dibujo una flechita del origen hasta ese corte. Ahí, mire. Y esta será la componente de la fuerza en el eje X. Hago lo mismo para el otro eje, le proyecto para acá, mire, y hago una flechita desde el origen hasta ese corte. Y ahí encontraré la componente de la fuerza en Y. Y hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre de este sistema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a borrar para hacerle aparecer el que ya estaba. Hagámosle aparecer donde está. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Borremos para que le vea bien. Ahí está, mire. Lo mismo. Aquí está el ángulo, ¿no? El ángulo teta. Diagrama de cuerpo libre. Listo. Vamos con el tercero. Plano inclinado. Observe, mire. Sí mismo la condición dice que si hay rozamiento. Plano inclinado. La fuerza está hacia arriba, quiere decir que el cuerpo va a subir en el plano inclinado. El plano inclinado tiene este ángulo respecto a la horizontal. ¿Sí? Cuando el sistema esté, cuando el cuerpo esté en plano inclinado, su eje también debe ser inclinado. Es como si usted aquí, mire, aquí dibuja un eje así, mire, en el centro del cuerpo, ¿no? Vamos a suponer, le voy a hacer con línea entrecortada. Esto es imaginariamente, ¿no? Mire, ahí estaría el eje más Y. Más Y. Y para acá arriba estaría el eje más X. Porque el cuerpo sube. Mire. Más X. Listo. Eso que hice con línea entrecortada, le sacamos acá afuera. Cambiémosle de color para los ejes. Pongámosle el color negro. Entonces ponemos solución y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Solución. ¿Ya? Pues inicia poniendo diagrama de cuerpo libre. El cuerpo también tiene una masa M, pondrle masa M ahí. Ya. Entonces, eso que hice con rojo, le voy a reproducir acá, ya con línea continua, ¿no? Cuando el plano es inclinado, los ejes también inclinados, por favor. Voy a suponer que este es el eje más Y. Más Y. Perpendicular a este eje, el otro. No hay que dibujar como quiera, ¿no? Son perpendiculares entre sí. Perpendicular quiere decir que aquí forma el ángulo de 90 grados. Más X acá, mire. Porque sube, ¿no? ¿Ya? Cojo al cuerpo y le dibujo en el origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Y dibujamos todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Cambiémosle de color para las fuerzas. Primero está F. Sobre el eje más X, mire. La F. ¿Ya? Tengo áreas en contacto aquí. Se genera la normal.
La normal siempre sobre el eje más Y. Mire. La normal. El cuerpo tiene masa. La masa genera peso. Observe cómo le dibujo al peso. Fuerza vertical dirigida hacia abajo. Rectito hacia abajo, mire. Ese es el peso. Se le pone M por G. Una vez que dibuja el peso, le ubica este ángulo del plano inclinado. Y es el ángulo que forma el peso con el eje de las Y. Es decir, este ángulo de aquí. Ahí está el ángulo teta. Mire. ¿Sí? Y si el cuerpo sube, el rozamiento es en sentido contrario, hacia abajo. Vamos a dibujarle ahí. Le pongo acá la flecha. FC. Las fuerzas que no coincidan con los ejes se proyectará sobre estos para encontrar sus componentes. Cojo la punta de acá y trazo una paralela al eje Y hasta que tope el eje X, mire. Con regla se hace eso, ¿no? Ya. Y le dibujo la componente del peso. Flechita acá. Y le pongo M por G en X. M por G en X. ¿Ya? Si le proyecto para acá, encuentro la componente del peso en el eje de las Y. M por G en Y. M por G en Y. ¿Ya? Ahí está, mire. El diagrama de cuerpo libre. Ahí tiene, mire, el otro. Igualito, mire. Eje más X, eje más Y, la fuerza, la normal, el peso, el rozamiento. Y el peso le descomponemos para acá, mgx, para acá, mgy. ¿Sí? ¿Preguntas? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Vamos con este de aquí. Cópiele este de aquí para que usted lo haga, para que practique. Ahora la fuerza también tiene inclinación, ¿no? Mire. Llámele alfa. Para diferenciarle de este otro de acá, ¿no? Para diferenciarle de este de aquí. Aquí póngale alfa. ¿Ya? Entonces, este le hace usted. Cópiele para que le haga usted, por favor. Entonces, será parecido al anterior, ¿no? Voy a regresar al anterior para que le vea. Será parecido a este, solo que ahora la fuerza ya no está ahí, sino la fuerza estará ahí. Ahí está, mire. Acá estará la fuerza y acá estarán las componentes. Mire, aquí le pongo alfa y acá le pongo fx y acá le pongo fy. Y ahí las otras fuerzas es lo mismo. Ahí está, mire. Fy. Esta borremos. Ahí está. Así queda el otro. ¿Sí se da cuenta? La fuerza tiene la inclinación. ¿Ya? Ya está el otro. Ya le di haciendo. ¿Ah? Tomarle foto. Ya. Vamos con este semáforo en reposo, mire. Mire este de aquí. T1, T2. Tengo 3 cuerdas que convergen a este punto de aquí. ¿Sí? Tengo este ángulo que hace con el techo 37 grados. Tengo este ángulo que hace con el techo 53 grados. Esos dos ángulos, si yo trazo una paralela al techo, mire, este ángulo de aquí es el mismo acá abajo, alternos internos. Y este ángulo de aquí es el mismo acá abajo, la misma situación, alternos internos. Entonces aquí voy a hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Uno del punto donde convergen las cuerdas. Estas son cuerdas, ¿no? Las cuerdas generan tensiones. T1, T2, en este caso T3.
Mire. Y el otro es del semáforo, ¿no? Diagrama de cuerpo libre del semáforo. Aquí me falta poner los ejes. Mire. El sistema está en equilibrio, entonces los ejes son los convencionales. Aquí estará el más Y y acá estará el más X. El más X. Y las fuerzas que actúan, mire, esta es la cuerda 3, genera tensión 3. El cuerpo tiene un peso, que aquí se le ha puesto W, que es igual a M por G. El peso del semáforo. ¿Ya? Y el otro diagrama de cuerpo libre del punto donde convergen las cuerdas, mire. Diagrama del nudo que une los cables o las cuerdas, ¿no? Ahí tiene, mire. Aquí también me falta poner el eje. Aquí está el eje más Y. Y el eje más X al otro lado, ¿no? Acá, el eje más X. Más X, ¿sí? Tengo tensión 1 con esta inclinación que ya indiqué acá, 37 grados. Tengo tensión 2 con 53 grados. Sí, y tensión 3 hacia abajo. Aquí puedo descomponer, mire, me falta descomponer a las tensiones hasta que tope el eje y aquí encontraré T1 en X. Flechita acá. T1 en X. Para acá encontraré T1 en Y. T1 en Y. Ponemos T1 en Y. El T2 le descompongo para acá. Mire. Y aquí encontraré T2 en X. T2 en el eje X. Y proyectaré para acá. Y encontraré T2 en Y. ¿Ya? Ahí mire. T2 en Y. T2 en Y. Listo. Está hecho el diagrama de cuerpo libre. Copiarle, por favor. Listo. Creo que tengo otro. Ah, poleas. Mire, poleas. Tengo una polea. Mire. Por la garganta de la polea pasa una cuerda. Es la misma cuerda, por lo tanto es la tensión a este lado, a este lado. Tiene masa M1, masa M2. Si libero el sistema, la masa M2 se le ve más grande. Entonces, el movimiento va a ser así, mire. El movimiento va a ser así. Quiere decir que la masa M1 sube y la masa M2 baja. ¿Sí? Es muy importante deducir eso para poner el eje más Y, ¿no? Mire, el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Cogemos a la masa, le ubicamos acá y dibujamos las fuerzas. La cuerda está hacia arriba, genera tensión. Y la masa genera peso. Fuerza vertical dirigida hacia abajo. M1 por G. No hay más fuerzas. El sistema está en el aire, ¿no? Y el eje más Y hacia arriba porque M1 sube. Para el otro, el eje más Y está acá abajo, mire. El M2 baja, mire. ¿Y qué fuerzas tengo? Tengo también la tensión hacia arriba, mire. Y tengo el peso hacia abajo, M2 por G. Pero los ejes es muy importante, mire. En el un caso sube el eje más Y hacia arriba, en el otro caso baja el eje más Y hacia abajo, ¿sí? Y tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa M1 y de la masa M2. Poleas, ¿no? Copiar. Y vamos con el último, me parece. Masa suspendida y apoyada, mire. Esta es una mesa, ¿sí? Aquí tengo una masa M1, una polea, por la garganta de la polea pasa esa cuerda y se une a la masa M2. ¿Sí? Si liberamos el sistema se mueve así. Movimiento. Quiere decir que la masa M1 se mueve a la derecha sobre la mesa y la masa M2 baja, ¿sí? Vamos a suponer que hay rozamiento en esta parte de aquí. Voy a aumentarle. Mu sub C diferente de 0. Hay rozamiento
sobre la mesa. Entonces aquí me falta dibujar el rozamiento. Mire, aquí tengo la cuerda genera tensión. Y el más X a la derecha porque el cuerpo M1 se mueve a la derecha. El más Y el convencional. Tiene masa, la masa genera peso. Hay áreas en contacto, aquí hay áreas en contacto, se genera la normal. La normal siempre sobre el eje más Y. Y el rozamiento me faltaría dibujarle aquí. FC. Porque puse que hay rozamiento en esa parte. Y el diagrama de cuerpo libre de la masa M2, M2 se mueve hacia abajo, entonces el eje más Y hacia abajo, y el más X del convencional. La cuerda hacia arriba, la cuerda genera tensión. Y tengo el peso, fuerza vertical dirigida hacia abajo, M2 por G. Listo, cópiele por favor. Entonces, mire, algunos sistemas de cómo dibujar diagramas de cuerpo libre.